Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mendoza Facundo. Estoy acompañado con mi compañero. Mi nombre es Mendoza Tiago. Y hoy vamos a hablar sobre la reforma universitaria de 1918. Vamos a hacer como un pequeño podcast haciendo unas preguntas más o menos de qué es lo que pasó en esa época, qué fue lo que pasó, cuáles fueron los motivos de hacer esa reforma, todo lo sucedido que estuvo pasando también alrededor de ese momento, de ese movimiento que hubo. Y bueno, de ahí más o menos nos vamos a estar respondiendo. Así que Bueno, podemos empezar con los principales reclamos que tenían los estudiantes. Los principales reclamos que tenían los estudiantes eran mayormente el tema de tener una libertad, una enseñanza libre, o sea, una cátedra libre, se podría decir, porque en esos tiempos las universidades de esa época no tenían como tal una enseñanza así libre como tenemos hoy en día. Ellos en realidad estaban como, ¿cómo se podría decir la palabra? Estaban como estaban recibiendo como las órdenes del tipo de enseñanza que le tenían que dar a los estudiantes de lo más arriba del gobierno, de la política. Claro. Qué cosa que actualmente ahora mismo no pasa. ¿Otra pregunta me quieres hacer? Sí, y una de las... Bueno, después de haber explicado el tema de la reforma, que también nos olvidamos de mencionar de que esa reforma se hizo en la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba, que era la única universidad que había en Argentina. Pero bueno, después de toda esa reforma, yo te pregunto, ¿esta reforma se mantuvo hasta ahora, hasta el 2025 que estamos nosotros como aspirantes, o hubo un cierto problema la cual tuvo que volver a la antigüedad, o sea, de que solamente los elitistas nomás podían entrar a esas universidades? Sí, luego de la reforma de 1918 hubo una serie de sucesos que interrumpieron estas decisiones que le dan libertad a la universidad, ya que desde la reforma universitaria cordobesa de 1918 hasta 1943, que se da el segundo golpe militar argentino, en la historia de Argentina, todas esas políticas tomadas por estudiantes, toda esa lucha que dieron para cambiar las cosas, se dio un retroceso, ya que hubo mucha intervención militar, dado que las universidades fueron intervenidas y las autoridades elegidas por gobiernos, Claro. fueron reemplazadas por rectores designados directamente por el gobierno. Esto anuló una de los logros de la reforma del 18. Claro. Y más o menos, uno de esos sucesos, aparte de lo que hubo de golpe de Estado, ¿qué otros sucesos también estaban en otro lugar? Sí, dado en este tiempo, en el 43 ya se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Claro. Que la Segunda Guerra Mundial empezó en el 39. Sí. Gracias a Alemania, que ya sabemos un poquito de la historia de que en la Segunda Guerra Mundial no sé cómo podría explicar, el soldado Adolf Hitler empezó con sus ideologías raras, para algunos, para otros seguramente fueron ideologías como sabias, podría decirse, pero para otros no fue así, y comenzó una guerra con la gran mayoría de los países potencias que habían en Europa en ese tiempo, y que esa guerra se finalizó en el 45, se finalizó en el 45, que esa guerra mayormente los que fueron mayormente afectados fue la Unión Soviética, la gran Unión Soviética de Rusia, Polonia también, China, Japón y creo que y la mismísima Alemania también, porque la mismísima Alemania también sufrió el contraataque de los otros países. Pero bueno, en el 45 se terminó, Sí. Pero en ese tiempo también estábamos nosotros con el golpe de Estado. Es verdad. También hay un momento muy importante dentro de este tiempo, del 43 al 46, se venía manifestando que una ideología por parte del personaje histórico, creo que
más importante de la historia argentina, Juan Domingo Perón. Bien, sí, sí. Ya que era parte del gobierno como secretario de prevención. De prevención, sí. Desde ese cargo impulsó leyes políticas bastante de izquierdas, podría decir, con lo que tuvo un muy buen apoyo social. Exactamente, una buena influencia. O sea, tuvo una gran influencia en los argentinos. Que eso después en el 46 le dio lo suficiente como para poder ser nuestro presidente. Nuestro presidente, gracias a los grandes votos que tuvo. Bien, y acá yo te pregunto, una vez que Perón fue presidente, nuestro gran presidente, ¿qué fue lo que hizo él de manera educativa? De todo lo demás lo podemos obviar, pero de manera educativa, ¿qué fue lo que hizo? Bien, el gobierno de Perón la relación entre el gobierno de Perón y las universidades nunca fue muy buena, digamos, ya que había mucha desconfianza hacia los reformistas. Aunque Perón había ganado con mucho apoyo popular en sus elecciones políticas, los sectores universitarios que estaban influenciados por la reforma del 18 veían con desconfianza el peronismo por su autoritarismo y su intento de controlar las instituciones. Claro. Se intervinieron universidades, también se expulsaban docentes críticos y se suprimía el gobierno estudiantil. Se seguía con las políticas que ya tenía el segundo golpe de Estado. Claro, se mantenía, o sea, no era la reforma del 18, era claro, que estaba antes. El peronismo buscaba alinear la universidad con su proyecto nacional. Claro. Bueno, por otro lado, en el 49 Perón impulsó la gratuidad universitaria. Claro, una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día, sí. Eliminando los aranceles, lo que permitió a sectores populares acceder a la universidad, que se consideraba un hito democratizador. Claro. Sí, también un control ideológico, que se promovieron cátedras que exaltaban la figura de Perón y Eva Duarte, y había presión para que los docentes adhirieran explícitamente al movimiento. Bien. Por lo que, tras el derrocamiento de Perón en su tercer mandato, en el 55, las universidades celebraban la caída de este régimen, ya que recuperaron por completo la autonomía y expulsaban a estos docentes que venían a alinear el pensamiento ideológico de la universidad con el gobierno, ¿no? Claro. Pero ahí, justamente en el 55, también al hacer eso, también se pasó un suceso que afectó mayormente en el tema universitario también. En el tema educativo, en realidad, dándolo general. Que fue que los militares en una forma de protesta, mandaron a bombardear la Plaza de Mayo. Que en dicha plaza, justamente ahí estaban pasando unos estudiantes en autobús, y que fueron afectados a ese bombardeo y lastimosamente se perdieron vidas de estudiantes en eso. Y que gracias a ese atentado que tuvieron, las universidades nuevamente se volvieron a cerrar y no se volvió a hacer para las personas, para el público, no fue para el público, Sí. Sino que volvió nuevamente también a la forma elitista, o sea que solamente los que eran de mayor rango podían estudiar. Sí, eso se daba porque las universidades fueron un foco de movimiento en donde chocaban ideologías peronistas y antiperonistas. De hecho, fueron una serie de hechos de violencia por parte de grupos civiles y militares antiperonistas. Exactamente. Por lo que se dio el derrocamiento de Perón y exiliamiento también. Exactamente. Ahora, este golpe de Estado, de manera política, ¿qué fue lo que lograron conseguir? Una de las principales, el derrocamiento de Perón, Sí. y el exterminio del peronismo. Básicamente. De manera social,
de manera social, bueno, comenzaron a tener mucho apoyo, comenzaron a tener mucho más apoyo de los liberales que hicieron el golpe de Estado para tener una libertad, se podría decir. Sí. También otra cosa que olvidamos aclarar un poquito es que la Segunda Guerra Mundial, aparte de que afectó a esos países que había nombrado anteriormente, los había dejado mayormente toda Europa en un estado crítico, en un estado que ya no se podían no podían volver a lo que eran antes. Gracias a esa Segunda Guerra Mundial, Argentina, como otros países de acá de Latinoamérica, se convirtió en una de las potencias más grandes de todo el mundo, y al ser una de las grandes potencias también fue Argentina fue uno de los mayores países con más exigencia de agroexportación, exportación de recursos y exportación de obreros, de obreros e hijos de obreros también. Y bueno, de manera económica también nos sirvió porque gracias a eso nosotros al dar recursos y al dar personas para poder ayudar a la gente europea, nosotros conseguimos económicamente un aumento enorme de plata, dinero también, y nos convertimos nos volvimos a convertir en otra potencia de cierto año hasta cierto año. Pero bueno, dejando aclarado más o menos todo, es que la reforma tuvo sus complicaciones en un inicio, porque también tuvieron que hacer un montón de protestas, tuvieron que cerrar calles, tuvieron que salir a la marcha para poder protestar ante lo que pasaba con las universidades. Tuvieron sus conflictos, tuvieron sus problemas sociales también, que bueno, terminó en crear la reforma para que todos puedan estudiar en la universidad. Así que bueno, yo creo que yo ya no tengo más preguntas, no sé si lo damos por hecho. Si lo damos por hecho, nosotros nos despedimos entonces hasta acá. Bueno, nosotros nos despedimos y bueno, esperemos que esta información les ayude y bueno, que tengan linda tarde. Los principales reclamos es que la designación de profesores también sea por mérito y no por influencias políticas. Exactamente, también. Eso también me he olvidado. Gracias por dar ese dato también. Uno de los reclamos decía co-gobierno estudiantil. Sí. ¿Qué significa eso? El co-gobierno estudiantil lo que quiere decir es que ellos tienen digamos una ordenanza dentro de lo que es el estudio, dentro de lo que es la universidad en sí. ¿Por qué? Porque ellos entre el director y todo el cuerpo de profesores, directores, todo ese tipo de personas, todas esas personas empiezan a crear una estructura de enseñanza para los estudiantes. Por eso anteriormente dije que antes se lo hacía a través de un gobierno, a través del gobierno que tenía el país. Ahora lo hacen tanto los directores como los profesores y demás. ¿Y cuál sería el porqué de este surgimiento? Y mayormente el porqué de esto fue porque anteriormente, como dijimos antes, aparte de que las universidades, la forma de enseñanza se hacía a través del gobierno, también lo que pasaba es que solamente los elitistas eran capaces de poder estudiar. ¿Qué quiere decir elitista? Los que son ricos, los que son de alto rango. Por ejemplo, una persona millonaria era capaz de mandar a su hijo a estudiar a una universidad, pero la persona que no era eso directamente no podía, porque solamente los de alto rango no más podían. Y claro, esa fue una de las razones, también otra de las razones por las cuales se creó ese movimiento, para que esa universidad, en vez de hacer simplemente para los de alto rango, sean para todos.
Ahora, yo me encantaría preguntarte una cosa. Vos, entre medio de todo eso, de la reforma universitaria, ¿qué otros hechos estuvieron pasando en ese tiempo? Bien, hubo algunos hechos históricos antes de que surja esta pelea, como la Primera Guerra Mundial, Claro, bien. que la finalización dejó con crisis por todas partes del mundo, en donde lo más que se necesitaba era el comercio agroexportador. Agroexportador, exactamente, sí. También surge la Revolución Rusa, que es La Unión Soviética. claro, es el fin de la Unión Soviética y que eso afectó también a todos. Sí, mayormente sí, afectó mayormente a Europa. Sí, sí. Bueno, ¿qué otro te podría preguntar? Increíble. Pero yo te hago otra pregunta. Esta reforma simplemente afectó a las universidades de Argentina o fue también de otros lugares? No, esta reforma fue la influencia para la educación superior en toda América Latina, ya que sus nuevas políticas abrían a un pensamiento más liberal, en donde se intentaba democratizar Sí. la universidad. Entonces fue puesta en comparación con otras universidades latinoamericanas que se decidieron a hacer eso, por ejemplo. Perfecto. Y actualmente, si nosotros nos ponemos a pensar, y actualmente nosotros vemos la universidad que tenemos, ¿qué es lo que se mantuvo después de la reforma? ¿Qué es lo que se mantuvo actualmente? Es una muy buena pregunta porque la libertad de cátedra sigue y creo que uno de los puntos fuertes que tiene la universidad, el poder elegir cómo enseñar. Los pensamientos libres, el poder vos decir lo que opinás. Y creo que lo más importante es que está abierto para todos, Claro. no para un sector. Bien, perfecto. Bueno, después de haber explicado el tema de la reforma, que también nos olvidamos de mencionar de que esa reforma se hizo en la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba, que era la única universidad que había en Argentina. Pero bueno, después de toda esa reforma, yo te pregunto, ¿esta reforma se mantuvo hasta ahora, hasta el 2025 que estamos nosotros como aspirantes, o hubo un cierto problema en la cual tuvo que volver a la antigüedad, o sea, de que solamente los elitistas nomás podían entrar a esas universidades? Sí, luego de la reforma de 1918 hubo una serie de sucesos que interrumpieron estas decisiones que le dan libertad a la universidad, ya que desde la reforma universitaria cordobesa de 1918 hasta 1943, que se da el segundo golpe militar argentino en la historia argentina, todas esas políticas tomadas por estudiantes, toda esa lucha que dieron para cambiar las cosas, se dio un retroceso, ya que hubo mucha intervención militar, dado que las universidades fueron intervenidas y las autoridades elegidas por gobiernos Claro. fueron reemplazadas por rectores designados directamente por el gobierno. Esto anuló una de los logros de la reforma del 18. Claro. Y más o menos, uno de esos sucesos, aparte de los que hubo de golpe de Estado, ¿qué otros sucesos también estaban en otro lugar? Sí, dado en este tiempo, en el 43 ya se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Claro. Que la Segunda Guerra Mundial empezó en el 39. Sí, 39 gracias a Alemania, que ya sabemos un poquito de la historia de que en la Segunda Guerra Mundial, no sé cómo podría explicar, el soldado Adolf Hitler empezó con sus ideologías raras. Para algunos, para otros seguramente fueron ideologías como sabias, podría decirse, pero para otros no fue así. Y comenzó una guerra
con la gran mayoría de los países potencia que habían en Europa en ese tiempo. Y que esa guerra se finalizó en el 45, se finalizó en el 45, que esa guerra mayormente los que fueron mayormente afectados fue la Unión Soviética, la gran Unión Soviética de Rusia, Polonia también, China, Japón y creo que y la mismísima Alemania también, porque la mismísima Alemania también sufrió el contraataque de los otros países. Pero bueno, en el 45 se terminó. Sí. Pero en ese tiempo también estábamos nosotros con el golpe de Estado. Es verdad. También hay un momento muy importante dentro de este tiempo, del 43 al 46, se venía manifestando una ideología por parte del personaje histórico, creo que más importante de la historia argentina, Juan Domingo Perón. Bien, sí. Ya que era parte del gobierno como secretario de prevención. De prevención, sí. Desde ese cargo impulsó leyes políticas bastante de izquierda, se podría decir, con lo que tuvo un muy buen apoyo social. Exactamente, una buena influencia. Tuvo una gran influencia en los argentinos. Que eso después en el 46 le dio lo suficiente como para poder ser nuestro presidente. Gracias a los grandes votos que tuvo. Bien, y acá yo te pregunto, una vez que Perón fue presidente, nuestro gran presidente, ¿qué fue lo que hizo él de manera educativa? De todo lo demás lo podemos obviar, pero de manera educativa, ¿qué fue lo que hizo? Bien, el gobierno de Perón la relación entre el gobierno de Perón y las universidades nunca fue muy buena, digamos, ya que había mucha desconfianza hacia los reformistas. Aunque Perón había ganado con mucho apoyo popular en sus elecciones políticas, los sectores universitarios que estaban influenciados por la reforma del 18 veían con desconfianza el peronismo por su autoritarismo y su intento de controlar las instituciones. Claro. Se intervinieron universidades, también se expulsaban docentes críticos y se suprimía el gobierno estudiantil. Se seguía con las políticas que ya tenía el segundo golpe de Estado. Claro, se mantenía, o sea, no era la reforma del 18, era claro, que estaba antes. El peronismo buscaba alinear la universidad con su proyecto nacional. Claro. Bueno, por otro lado, en el 49 Perón impulsó la gratuidad universitaria. Claro, una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día, sí. Eliminando los aranceles, lo que permitió sectores populares accederán a la universidad, que se consideraba un hito democratizador. Eso. Claro. Sí, también un control ideológico, que se promovieron cátedras que exaltaban la figura de Perón y de Eva Duarte, y había presión para que los docentes adhirieran explícitamente al movimiento. Bien. Por lo que, tras el derrocamiento de Perón en su tercer mandato, en el 55, las universidades celebraban la caída de este régimen, ya que recuperaron por completo la autonomía y expulsaban a estos docentes que venían a alinear el pensamiento ideológico de la universidad con el gobierno, ¿no? Claro. Pero ahí justamente en el 55, también al hacer eso también se pasó un suceso que afectó mayormente en el tema universitario también, en el tema educativo en realidad, dándolo general, que fue que los militares en una forma de protesta, mandaron a bombardear la Plaza de Mayo, que en dicha plaza justamente ahí estaban pasando unos estudiantes en un autobús y que fueron afectados a ese bombardeo y lastimosamente se perdieron vidas de estudiantes en eso. Y que gracias a ese atentado que tuvieron,
las universidades nuevamente se volvieron a cerrar y no se volvió a hacer para personas, para el público, no fue para el público, sino que volvió nuevamente también a la forma elitista, o sea que solamente los que eran de mayor rango podían estudiar. Sí, eso se daba porque las universidades fueron un foco de movimiento en donde chocaban ideologías peronistas y antiperonistas. De hecho, fueron una serie de hechos de violencia por parte de grupos civiles y militares antiperonistas. Exactamente. Por lo que se dio el derrocamiento de Perón y el exiliamiento también. Exactamente. Ahora, este golpe de Estado, de manera política, ¿qué fue lo que lograron conseguir? Una de las principales, el derrocamiento de Perón, sí, y el exterminio del peronismo. De manera social, bueno, comenzaron a tener mucho apoyo, mucho más apoyo de los liberales que hicieron el golpe de Estado para tener una libertad, se podría decir. Sí. También otra cosa que olvidamos aclarar un poquito es que la Segunda Guerra Mundial, aparte de que afectó a esos países que había nombrado anteriormente, los había dejado mayormente toda Europa en un estado crítico, en un estado que ya no se podían no podían volver a lo que eran antes. Sí. Gracias a esa Segunda Guerra Mundial, Argentina, como otros países de acá de Latinoamérica, se convirtió en una de las potencias más grandes de todo el mundo, y al ser una de las grandes potencias también fue Argentina fue uno de los mayores países con más exigencia de agroexportación, exportación de recursos y exportación de obreros, e hijos de obreros también. Y bueno, de manera económica también nos sirvió porque gracias a eso nosotros al dar recursos y al dar personas para poder ayudar a la gente europea, nosotros conseguimos económicamente un aumento enorme de plata, dinero también, y nos volvimos a convertir en otra potencia de cierto año hasta cierto año. Pero bueno, bien, después de haber ido un poquito al pasado, saber cómo fue el tema de la reforma, todas las complicaciones que hubieron en el golpe de Estado y todos los sucesos que pasaron en otros lados. Ahora, nosotros actualmente tendríamos alguna especie de conflicto sobre lo que tenemos ahora de lo que fue anteriormente. La verdad es que en ese tiempo, en comparación de principios de la universidad, podría decir que el tiempo es más accesible, ¿no? Mucho más accesible, exactamente, sí. Tendría que pasar algo muy grande como para que nosotros tengamos que salir a marchar y luchar por nuestros derechos como estudiantes universitarios. Bueno, y me hace reflexionar a mí de que nosotros tenemos una gran suerte, una grandiosa suerte de que esos estudiantes del pasado que hicieran un montón de marchas, hablaran, gritaran, se gastaran la voz en poder hacer esta reforma para que nosotros, los de ahora, podamos ir a universidades así y poder estudiar lo que nosotros necesitemos o deseemos, querramos sería la palabra, estudiar. Sin la necesidad de regirnos bajo una doctrina. Exactamente, sin la necesidad de que nos estemos bajo una orden del gobierno o algo parecido, ¿no? Claro. Algo por ese estilo. Así que bueno, sí, si soy honesto, la verdad sí, yo les agradezco un montón a esos grandes estudiantes que hicieron todo eso por nosotros, y bueno, no podríamos tener conflictos de nada porque gracias a ellos es que nosotros podemos ser aspirantes a ser estudiantes. Así que bueno, dejando ya todo,
por nuestra parte nosotros ya concluimos este pequeño podcast de lo que es lo que nosotros pensamos y nosotros sabemos un poquito de lo que fue la reforma y todo lo que tuvo que abarcar para poder tener lo que tenemos hoy en día, que bueno, ya escuchando se sabe lo que tenemos ahora. Así que nada, nosotros nos despedimos hasta acá y bueno, que esperemos que tengan una linda tarde. Nos vemos.